Buenas noches. También por nuestra parte, nuestro reconocimiento a los compañeros organizadores de esta actividad que han tenido la deferencia de invitar. Dos pequeños anticipos. Uno, que a esta altura ya estoy bastante sordo, así es que les pido por favor a los compañeros que me hablen o que quieran hacer una pregunta, que lo hagan en voz alta. Y otro aspecto es que nosotros, dentro de los trabajadores, estamos acostumbrados a tratarnos de compañeros. Digo esto porque esta es una expresión del movimiento obrero, histórica del movimiento obrero, independientemente de que un partido político también lo haya adoptado. Sin duda, compañeros, que dado el poco tiempo que tenemos, estos temas de la historia del movimiento obrero son suficientemente largos, profundos, diversos, de tal suerte que en alguna medida parece que cuando uno tirara la piola de la madeja van saliendo temáticas que hay que analizarlas profundamente. El objetivo que en lo particular nos planteamos y que creería que debiera ser del conjunto es mirar estos hechos históricos para ver cómo se relacionan con el momento que vivimos hoy. ¿Cuáles son los lazos comunicantes que hay? Como todos conocemos, compañeros, la historia no son hechos aislados, hay una serie de eslabones que los van vinculando. Y de hecho, una vez que nos planteamos este presente, tiene que nacernos necesariamente el interrogante de cómo seguimos, cómo sigue esto, teniendo presente que en la actualidad el movimiento obrero, el pueblo en su conjunto, tienen porcentajes elevados de trabajadores desocupados, porcentaje importante de trabajadores cuentapropistas que están trabajando en negro, que no se les reconocen las obras sociales, los aportes jubilatorios y que están en mucha medida huérfanos de representación sindical. Un tema que en todo caso da para hablarlo largamente. Yo quisiera, compañeros, hacer algunas referencias a lo que decían los compañeros que han hecho uso de la palabra, de antecedentes del Cordobazo. Hubo un hecho también, por lo menos, ¿no? Uno lo tiene marcado allí como muy determinado y que hace a la toma de conciencia, lo que nosotros vulgarmente llamamos la toma de conciencia, el esclarecimiento, uno de los pilares que siempre alentaba el compañero Agustín Tong. Es la Revolución Cubana en el año 59. La particularidad de esto es que se daba en esta parte del mundo donde, bueno, se habla el castellano y en consecuencia todo lo que venía de allí lo entendía, lo comprendía, toda la información, poca o mucha que hubiera, lo comprendía. Y después, por cierto, el hecho es tan destacado de la participación en él de una persona como el Che Guevara. Te cuento una anécdota también, compañero. Ustedes, discúlpenme, cuando llegue el tiempo me cortan y me dicen, ¿qué va a hacer? Sobre este punto. También, como dicen los compañeros, en mi familia, familias numerosas, también peronistas, el finado mi viejo, peronista de aquellos, de allá, de 43, cuando la Revolución Cubana, estoy hablando de una persona analfabeta, es decir, un pueblo del interior, donde muy poco hay información, muy poco te enteras de lo que pasa. El finado, mi viejo decía, hablando del Che Guevara, un Che es lo que nos hace falta acá. Esto hay que vincularlo, compañeros, no es al azar,
piensa el 55, que hablan los compañeros que ya hicieron referencia, del 56, con el golpe, digamos, la respuesta que da el general Valle, Cogorno, Tanco, y que son fusilados. Y realmente, compañeros, nosotros tenemos que puntualizar el tema de la violencia. Cuando veníamos hace un rato con los compañeros nuestros de Córdoba, veníamos haciendo referencia al tema de la violencia, porque cualquiera se puede plantear, ¿no? Mirando la fotografía, mirando las imágenes en la televisión, de que se queman autos, se queman edificios, se rompen. ¿Cómo es esto? En principio tenemos que hacer referencia que los trabajadores son enemigos de romper lo que producen. Y hay que tener en cuenta que todo lo que está, lo que vemos, es obra de los trabajadores. En una conferencia episcopal en Medellín, en el año 68, definió, creemos nosotros, con mayor exactitud el tema de la violencia. Dice que la violencia del sometido, del de abajo, es legítima. Cuando a uno lo apretan, le hemos vivido eso. Cuando te apretan, reaccionás con bronca. Y bueno, buscas también cómo hacer, dónde está el eje, dónde está la respuesta de quién es el responsable de que en el mundo haya marginados, personas con hambre, con pobreza, con angustia. ¿Qué puede responderse ante esto? ¿Quién es el responsable? ¿Algo puede justificar que una persona venga a este mundo a sufrir? Absolutamente nada. Así que digamos, compañeros, los hechos vienen encadenándose así, de esa manera, en la historia del movimiento obrero. Larga historia del movimiento obrero argentino. Queríamos también destacar otros actores de suma importancia que vale recordarlos, los llamados movimientos para cura del tercer mundo. Aportaron lo suyo, muchos curas fueron eliminados, algunos drásticamente, como el obispo Angelelli, como los curas que matan Muñoz y Longueville, como el cura Mujica, etc. A su vez, quisiéramos puntualizar un poquito más el tema de los estudiantes, de la importancia que fue la sumatoria de los estudiantes a la lucha. Hay que tener en cuenta que esto se da básicamente después del golpe del 66. Entre otras medidas de los militares, acá hay, como te digo, muchos temitas para darle un rato a la data. A nosotros lo que hemos aprendido y creo que a todos nos han enseñado, que la Constitución es la ley principal, es el pilar de todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Resulta que los médicos, en el caso del 66, lo primero que hacen es pegarle un patadón para la ley, a la Constitución. Ponen en vigencia un que se llama el Estatuto de la Ley. Dentro de otras medidas que toman está la disolución de los centros estudiantiles, la intervención de las universidades. Ante esos hechos, que un poco más adelante viene también la intervención y el cierre de las universidades. Los trabajadores, los estudiantes en aquel tiempo, como ya se ha dicho, casi todos estaban centrados en el barrio Clínica, el hospital de Clínica. Entonces era muy considerable que allí arrancaba, ahí se prendía la mecha. Y en el caso de los trabajadores, ¿qué traía este hombre
esclarecimiento, teoría. Créanme, compañeros, que nosotros, bueno, poco hemos ido a la escuela normalizada. Nos llamaba la atención, por ejemplo, que se hablara, que estaba incluido dentro de la terminología de ese tipo, hablar de los fachos. Bueno, uno preguntaba, en el lugar del laburo, compañeros estudiantes, compañeros que eran estudiantes de la universidad, técnicos. Y bueno, te explicaba, mira los fachos, así de toda Italia, el tiempo de Mussolini, etcétera, etcétera. Nosotros conocíamos poco y nada, de a lo sumo, alguna cosita de aquí nomás. Y los bolches, peor todavía. Los bolches, y bueno, mirá, esto es claro en Rusia. Anda a saber si nosotros conocíamos por acá nomás. En la época de la Revolución Rusa hubo alguna definición entre los bolcheviques, de ahí viene esa parte de los bolches. Te cuento esto, compañeros, porque esto, te repito, lo tenemos que vincular con el momento actual, ¿no? Para el esclarecimiento, para la toma de conciencia, como se llama, acerca de la naturaleza. Por ejemplo, lo más dificultoso, por lo menos para mí, fue cuando se hablaba de la plusvalía. Ah, la pipeta, che. Claro, uno le preguntaba a algún compañero, che, ¿cómo es? Claro, era un poquito más difícil la interpretación para uno. ¿Lo entendiste, negro, no? Y yo, con vergüenza, sí, lo entendí, pero era macana, no lo habíamos entendido. Así, digamos, compañero. Es decir, la importancia que tiene para el conocimiento del hombre, no solo la fase práctica, sino también la cuestión teórica, que es la que aportaba el estudiante, y digamos, más allá de su gran empuje. Así como durante el mismo 29, decía recién Delgado, el muchacho que en aquel entonces era el presidente de la FO, que era una película, hacía referencia a que los estudiantes no solamente, digamos, podían acercarse a los lugares de trabajo, sino los lugares de reunión eran en los gremios. También las organizaciones gremiales, por cierto, fundamentalmente eran castigadas duramente por los militares. Se disolvían los sindicatos al que reclamar, al que protestar. Se suspendían. Cosas que le pasó, por ejemplo, hay que hacer también un poquito de memoria así, aunque sea media. Al sindicato de los compañeros del azúcar, de Tucumán, los compañeros portuarios, que fueron intervenidos, detenidos. Y en Tucumán muere una compañera antes del Cordobazo, la compañera Hilda Guerrero de Molina. También conviene, a lo que decía la Sole, acordarse de nuestra mujer. También, compañero, hubo un hecho previo al Cordobazo que también cargaba las pilas. Es decir, iba generándose el clima, la presión de la olla que estalla el 29. Fueron los llamados consejos asesores de caballeros. Estos consejos asesores demostraban prácticamente en los hechos de que su propósito estaba más allá de lo que nosotros vulgarmente llamamos la democracia. No. Cada nucleamiento designe su persona y nosotros como militares íbamos a decir quién formaba parte de esos consejos asesores. Que viene Onganía a Córdoba a una reunión que tan luego preparan dirigentes gremiales en Altagracia para dar allí, digamos, la bendición a esa primera instancia de consejo asesor. Quisiera hacer algunas referencias también, compañero, al compañero Agustín Tó.
Por regla general, llegados estos tiempos, los medios masivos de difusión hacen referencia a que era un compañero honesto, que no confundía sus propios bienes con los de la organización, lo cual es cierto, pero eso no es la razón de la nombradía y del predicamento del compañero Agustín. Te quiero mencionar cómo definía él al cordobazo, ¿no? Me da la impresión que fue una de las definiciones más completas. Cuando le preguntan, estando en el penal de Rawson, le hacen esta pregunta de que, ¿cómo definiría el cordobazo? Dice, es la expresión militante, lo vamos a tratar de decir textualmente, es la expresión militante de mayor nivel, tanto cualitativa como cuantitativamente, respecto de la conciencia de un pueblo que sabe que es oprimido y que quiere sublevarse para construir una sociedad más justa, que sabe que lo puede lograr, pero que se lo impiden quienes se benefician con su postergación. Miramos estas definiciones. Te digo otra más. Hablándonos de la patria, nos han dicho que todos somos argentinos. Eso es así formalmente, pero que hay algo más esencial. La mayor parte del pueblo argentino quiere y defiende a su patria. Una ínfima minoría reaccionaria reniega de la patria, la vende o la estafa. Son definiciones, compañeros. Cuento esto para que veamos cómo era el entramado que tenía el compañero Agustito. Bueno, en aquel tiempo, un minutito más, en aquel tiempo, por mi parte, trabajaba en la empresa Transa, que todavía está en el Camino San Carlos, y en consecuencia era afiliado a Alienmata. Nosotros, los trabajadores, hasta ese entonces, teníamos una gran gimnasia, diríamos, en el enfrentamiento con la policía. Así que todos nos preparaban, en todos los lugares donde se preparaba el acto del 29 de mayo, la manifestación, era a las 11 de la mañana, todos nos preparaban. Te digo esto, compañero, porque era de suponer que la policía iba a reprimir. ¿Cuál era uno de las herramientas clave? Decía, no, el clavo Miguelito, porque había que detener a los vehículos en el centro. Por aquel entonces, compañeros, las cubiertas no como ahora que se tiran y las ocupamos para hacer fogata. Ahora cuando hay que hacer un piquete, pero no, en aquel entonces no. Entonces el clavo Miguelito se lo fabricaba en cualquier talla, en cualquier lugar donde hubiera una morsa o una guillotina se fabricaba el clavo Miguelito. Era difícil llevarlo, transportarlo, porque tenía una punta muy aguda. A su vez, llevar suficiente cantidad de acerrín, de viruta, de madera, querosén, porque con eso había que prender fuego. Y bueno, iba reuniendo elementos. Que teníamos miedo, claro que teníamos miedo, pero había una confianza, ¿cómo te diré? Una convicción profunda de que ese era el camino, porque nosotros, el factor de suma importancia es que teníamos que despojarnos de lo individual, de mirarme yo, porque este es del conjunto. Esto es la posibilidad concreta de marchar a la construcción de una vida más justa, que particularmente no tengo ninguna duda que la vamos a conseguir, porque las situaciones de la República Argentina, desde la América y fundamentalmente en este momento de los países europeos del primer mundo, lo están marcando cada vez más. Cada vez hay más sectores, más pueblos marginados, pisoteados, invadidos por las empresas multinacionales, por los países del primer mundo. Bueno, compañeros, muchas gracias, de verdad que...